Después de que me separé, mi nuera dijo: «Queremos todo, autos, casa, bienes». Entonces sonreí y se lo di todo. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. La tinta todavía estaba fresca en los papeles del divorcio cuando escuché el timbre. Eran las 3 de la tarde de un martes. Habían pasado apenas 4 días desde que Roberto firmó los documentos y se marchó con esa mujer 30 años menor que él. 4 días desde que mi matrimonio de 38 años se convirtió en cenizas. Abrí la puerta y vi a mi hijo Daniel parado ahí, pero no venía solo. Camila, mi nuera, estaba justo detrás de él con esa sonrisa que nunca me gustó. Esa sonrisa que usaba cuando quería algo. Llevaba un bolso carísimo en el brazo, el tipo de bolso que cuesta más que el salario mensual de una maestra como yo. Bueno, como yo era antes de retirarme. «Hola, mamá», dijo Daniel sin mirarme a los ojos. Ese detalle me dolió más que cualquier palabra que pudiera decir. «Suegra, necesitamos hablar», dijo Camila, pasando junto a mí como si la casa ya fuera suya. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de cerámica que yo había elegido hace 20 años, cuando todavía creía que esta casa sería mía hasta el día de mi muerte. Los seguí hasta la sala. Camila se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y sacó su teléfono. Daniel se quedó de pie, incómodo, mirando hacia la ventana. No podía o no quería mirarme. «Elena, seamos directas», comenzó Camila, y el hecho de que usara mi nombre en lugar de suegra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que vendría. Daniel y yo hemos estado hablando sobre la situación familiar. «¿Qué situación?», y pregunté, aunque ya sentía el peso de lo que estaba por venir. Camila suspiró como si le estuviera haciendo perder el tiempo. «Tu divorcio ha sido muy difícil para todos nosotros, no solo para ti. Daniel ha estado preocupadísimo por ti, por su padre, por cómo todo esto afecta a nuestros hijos. Mis nietos. Llevaba 3 semanas sin verlos. Cada vez que preguntaba, Camila tenía una excusa diferente. Y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para todos es que nosotros nos mudemos aquí», continuó Camila, gesticulando alrededor de la sala como si ya hubiera tomado posesión. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, Elena. No tiene sentido que estés aquí con todas estas habitaciones vacías». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Mudarse aquí? Pero esta es mi casa». «Técnicamente», intervino Daniel finalmente, con voz baja. «Papá pagó la hipoteca, y en el divorcio ustedes dividieron todo. Esta casa representa un valor que podría convertirse en efectivo o en un hogar funcional para una familia que realmente la necesita». «Una familia que realmente la necesita», repetí sus palabras, sintiendo cómo cada una era una puñalada. «Yo soy tu familia, Daniel». Camila se inclinó hacia adelante. «Por supuesto que eres familia, suegra. Por eso queremos ayudarte a tomar la decisión correcta. Mira, Daniel y yo tenemos 2 niños en crecimiento. Vivimos en ese departamento de 2 habitaciones, donde los niños tienen que compartir cuarto. Tú estás sola aquí. Es lógico». «¿Y dónde viviría yo?», pregunté, odiando cómo mi voz sonaba tan pequeña, tan asustada. «Hay opciones maravillosas», dijo Camila, con ese tono alegre que usan las personas cuando están a punto de decirte algo horrible. «Apartamentos para personas mayores, comunidades donde estarías con gente de tu edad, lugares donde no tendrías que preocuparte por el mantenimiento de una casa grande». «Un asilo», dije. «No es un asilo, mamá». Daniel finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que no quise reconocer. Lástima. Son residencias modernas, con actividades, enfermeras. «No necesito enfermeras. Tengo 64 años, no 80. Camila rió, pero no había nada de calidez en ese sonido. «Elena, seamos honestas. Después de todo lo que pasó con Roberto, tu salud emocional no está en su mejor momento. Sería bueno para ti tener apoyo profesional cerca». «También queremos los autos», agregó Camila,
consultando su teléfono como si estuviera leyendo una lista de compras. El Accord es perfecto para Daniel ir al trabajo, y yo puedo usar el Civic para llevar a los niños a la escuela. Tú realmente no necesitas 2 autos. De hecho, no necesitas ninguno, intervino Daniel. En esas comunidades hay transporte, y siempre puedes usar Uber. Me quedé mirándolos, a mi hijo y a la mujer que él eligió, y no los reconocí. ¿Qué más?, pregunté, porque sabía que no habían terminado. Camila sonrió. Los muebles del comedor de la abuela. Esos son antigüedades. Valen mucho y quedarían hermosos en en esta casa. Y las joyas que Roberto te regaló a lo largo de los años. Algunas son bastante valiosas. Las joyas que mi esposo me regaló, dije lentamente, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en algo más oscuro, más frío. Ex esposo, corrigió Camila con suavidad. Y técnicamente son activos matrimoniales. En un divorcio justo, eso debería dividirse. Pero no te preocupes, no estamos siendo codiciosos. Solo queremos lo que es razonable. Daniel se acercó a mí por primera vez. Puso una mano en mi hombro y yo quise apartarme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Mamá, sé que esto es difícil, pero Camila y yo hemos pensado mucho en esto. Es lo mejor para todos. Tú tendrás menos responsabilidades, menos estrés. Nosotros podemos darles a tus nietos el espacio que necesitan. Es una solución donde todos ganan. Una solución donde yo lo pierdo todo, susurré. No seas dramática, dijo Camila, y había un filo en su voz ahora. Mira, podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil. Podemos hablar con abogados, hacer que todo sea complicado y costoso. O puedes ser razonable y aceptar que esta es la mejor opción para la familia. Miré a mi hijo, el niño que crié sola mientras Roberto construía su negocio. El niño al que alimenté, vestí, llevé a la escuela todos los días durante 18 años. El niño que me decía que yo era su heroína. ¿Daniel? Dije su nombre como una pregunta, como una última oportunidad para que me demostrara que me equivocaba. Él desvió la mirada. Mamá, por favor, tenemos hijos que mantener, un futuro que construir. Tú ya viviste tu vida. Ya viviste tu vida. Esas palabras resonaron en el silencio de mi sala. En mi casa, en la vida que aparentemente ya había terminado de vivir a los 64 años. Camila se puso de pie alisando su falda cara. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Podemos empezar a ver opciones para ti este fin de semana. Mientras tanto, Daniel y yo podemos comenzar a organizar la mudanza. Los niños están tan emocionados de tener su propia habitación finalmente. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue dramático, no hubo gritos ni lágrimas. Fue silencioso, como cuando un vidrio se quiebra bajo el agua. Sentí que una parte de mí, la parte que todavía creía en la familia, en la lealtad, en el amor incondicional, simplemente dejó de existir. Y en su lugar, algo más frío, más claro, tomó su sitio. Me puse de pie. Camila dio un paso atrás, sorprendida por mi movimiento repentino. Daniel me miró con preocupación. «Está bien», dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. «Pueden quedarse con todo». Camila parpadeó. «¿En serio?» «Sí. La casa, los autos, los muebles, las joyas, todo». Sonreí y vi cómo mi sonrisa la desconcertaba, porque no era la sonrisa de una mujer derrotada. Era otra cosa. Algo que ella no podía entender todavía. «¿Mamá? ¿Yo?» Daniel comenzó, pero lo interrumpí. «Solo necesito una semana para empacar mis cosas personales. Luego pueden hacer lo que quieran». Camila intercambió una mirada con Daniel y pude ver la pequeña chispa de triunfo en sus ojos. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo era tan fácil de manipular como siempre lo había sido. Lo que ninguno de ellos sabía era que en el bolsillo de mi bata, arrugado y casi olvidado, había un pedazo de papel que iba a cambiarlo todo. Me tomó 5 días empacar 38 años de vida en 3 maletas y 4 cajas. Camila llegaba cada mañana con su café de Starbucks, supervisando como si yo fuera una empleada en mi propia casa.
Tomaba fotos de todo con su teléfono, haciendo listas de lo que se quedaría y lo que iría a donación. Donación significaba el basurero. Esto está muy viejo, decía levantando la foto de mi boda. ¿De verdad quieres llevarte esto? No respondí. Ya había aprendido que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Daniel apareció solo una vez durante esos 5 días. Llegó con una camioneta rentada para ayudarme a mudar. No preguntó a dónde iba. No preguntó si necesitaba dinero. Solo cargó mis cajas en silencio, evitando mi mirada como si yo fuera una vergüenza que había que esconder. El apartamento que encontré estaba a 40 minutos de la casa. Era un estudio en un edificio viejo, con paredes delgadas y una ventana que daba a un callejón. Costaba $600 al mes, casi todo lo que me quedaba de mi pensión de maestra después de que el divorcio dividiera todo por la mitad. La primera noche dormí en el piso. No tenía cama todavía, solo una almohada que rescaté de una de mis cajas y una cobija que olía a la bodega de Camila. Me quedé mirando el techo agrietado, escuchando a los vecinos discutir a través de las paredes, y pensé en cómo había llegado a este punto. Recordé cuando Daniel nació, las 36 horas de labor, cómo Roberto no pudo estar presente porque tenía una junta importante, cómo pasé la primera semana sola con un recién nacido, aprendiendo a ser madre mientras me recuperaba de una cesárea de emergencia. Recordé los años trabajando doble turno. De día enseñaba tercero de primaria. De noche daba clases particulares para pagar la colegiatura privada de Daniel porque Roberto insistía en que su hijo merecía la mejor educación. Mientras tanto, yo nunca terminé mi maestría. No había tiempo, no había dinero para mí. Recordé cuando la mamá de Roberto se enfermó. Yo dejé mi trabajo por 6 meses para cuidarla, bañarla, alimentarla, cambiarle los pañales. Roberto visitaba los domingos por 2 horas y todos lo llamaban el hijo devoto. Nadie preguntaba quién hacía el trabajo real. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila con una foto. La habían tomado en mi sala, en su sala ahora. Estaba sentada en mi sofá con una copa de vino, sonriendo. El pie de foto decía: «Finalmente en nuestra casa de verdad. Gracias Dios por las bendiciones. Mita casa nueva, Mita bendecida, Mita sueños cumplidos». Apagué el teléfono. Al día siguiente compré un colchón inflable en Walmart con los últimos $50 que tenía en efectivo. La cajera me miró con lástima cuando pagué con monedas que había estado juntando del fondo de mi bolsa. Mientras esperaba el autobús de regreso con mi colchón bajo el brazo, vi la tienda de abarrotes donde siempre compraba, donde Roberto y yo comprábamos, donde alguna vez fui la señora Ruiz que venía los sábados con su lista organizada y su carrito lleno para la semana. Ahora compraba una lata de frijoles y un pan de caja. Eso me duraría 3 días si tenía cuidado. La señora que vivía al lado de mi apartamento se llamaba Mercedes. Tenía 72 años y había enviudado hace 5. Me encontró llorando en el pasillo una tarde, después de que mi colchón inflable se deshinchara durante la noche y me despertara en el piso de concreto. «Mija», dijo con una voz suave que me recordó a mi propia madre, muerta hace 10 años. «Ven, vamos a tomar un té». Su apartamento era del mismo tamaño que el mío, pero se sentía como un hogar. Olía a canela y a tortillas caseras. Había fotos por todas partes, una vida completa capturada en pequeños marcos. «¿Qué te pasó?», preguntó directamente, sin los rodeos falsos de la cortesía. Y le conté todo: el divorcio, la traición de Roberto, la manera en que mi propio hijo me había desechado como basura, cómo Camila me había quitado todo sin siquiera pestañear. Doña Mercedes escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, solo dijo: «Los hijos a veces olvidan quién les enseñó a caminar». Me prestó un ventilador para mi apartamento, me trajo tamales los domingos, me enseñó qué autobuses tomar para llegar más rápido a los lugares. Se convirtió en la única persona en mi vida que no quería nada de mí, excepto compañía. Una tarde, 2 semanas después de mudarme, estaba ordenando mi closet cuando encontré mi vieja bata, la que usaba los domingos por la mañana cuando todavía vivía en mi casa, cuando todavía creía que mi vida significaba algo.
Metí la mano en el bolsillo y sentí papel arrugado. Lo saqué sin pensar mucho. Era un billete de lotería, doblado y olvidado. Lo compré el día antes de que Roberto firmara los papeles del divorcio. Había ido al banco a sacar efectivo, los últimos $20 que tenía en mi cuenta personal antes de que todo se congelara para el proceso legal. Pasé por la tienda de la esquina. Vi la máquina de lotería. Y en un impulso, algo que nunca hacía porque Roberto siempre decía que la lotería era un impuesto para tontos, compré un billete. Ahora, sosteniendo ese papel arrugado en mi apartamento miserable, casi me dio risa. Qué tonta había sido, gastando $20 en un sueño imposible cuando esos $20 podrían haber comprado comida. Pero algo me hizo caminar hacia mi laptop vieja, la que rescaté de las donaciones de Camila. La encendí y busqué los números ganadores de la lotería de ese sorteo. Tardó un momento en cargar. El internet del edificio era lento. Cuando finalmente apareció la página, comparé los números. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El billete de lotería cayó de mis manos temblorosas. Todos los números coincidían. Cada uno de ellos. El premio era de $8.7 millones. Me senté en el piso de mi apartamento de $600, rodeada de cajas sin desempacar, y no grité. No lloré. No salté de alegría. Solo me quedé ahí, sosteniendo ese pedazo de papel arrugado, mientras toda mi vida se reorganizaba en mi cabeza. Camila había publicado esa mañana otra foto, esta vez mostrando su nuevo juego de sala que había comprado con la tarjeta de crédito. Un juego que costaba $4,000. En los comentarios, alguien preguntó cómo podían permitirse tantas cosas lindas. Camila respondió: mi esposo trabaja muy duro y finalmente estamos cosechando lo que merecemos. Miré el billete de lotería otra vez. Luego miré mi teléfono donde la foto de Camila seguía brillando en la pantalla. Y sonreí. Por primera vez en 2 meses, sonreí de verdad, porque ninguno de ellos tenía idea de lo que acababa de pasar. Y yo iba a mantenerlo así. Pasé toda la noche despierta, mirando ese billete de lotería sobre la mesita de noche. A las 5 de la mañana, finalmente me levanté y lo guardé dentro de mi Biblia, entre las páginas de Proverbios. No sabía por qué elegí ese libro específicamente. Tal vez porque mi madre siempre decía que ahí estaba toda la sabiduría que una mujer necesitaba. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a doña Mercedes, aunque ella tocó mi puerta esa mañana con pan dulce y café como hacía cada viernes. «¿Te ves diferente?», me dijo, estudiando mi cara con esos ojos que habían visto demasiada vida para dejarse engañar. «¿Pasó algo?». «Dormí bien», mentí, por primera vez en semanas. Durante 3 días investigué todo sobre cómo reclamar premios de lotería en nuestro estado. Aprendí sobre impuestos, sobre pagos únicos versus anuales, sobre anonimato. Resultó que en nuestro estado, los ganadores podían permanecer anónimos si reclamaban el premio a través de un fideicomiso. El lunes por la mañana, tomé 2 autobuses hasta el centro de la ciudad. Llegué a las oficinas de lotería a las 9 en punto, cuando abrían. Llevaba el billete en un sobre de plástico dentro de mi bolsa, aferrada a ella como si fuera lo único entre yo y el abismo. La mujer en la recepción me miró por encima de sus lentes. Probablemente vio lo que todos veían ahora. Una mujer mayor en ropa desgastada, con el cabello gris sin teñir, con zapatos que había comprado hace 5 años cuando todavía podía permitirme cosas nuevas. «¿En qué puedo ayudarla?». «Tengo un billete ganador», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Me hicieron esperar 40 minutos. Verificaron el billete 3 veces. Llamaron a supervisores. Tomaron fotografías. Me hicieron firmar documentos. Durante todo el proceso, mantuve la calma, respondiendo sus preguntas con voz clara. «¿Desea hacer el anuncio público o reclamar de forma anónima?», preguntó un hombre de traje gris. «Anónima. Definitivamente anónima. Tendrá que establecer un fideicomiso legal. Podemos recomendarle abogados especializados. Hagan las recomendaciones». 2 días después,
Estaba sentada en la oficina de un abogado llamado Richard Morrison. Era un hombre de unos 50 años con una oficina impecable y una reputación de discreción absoluta. Le conté mi situación, no toda, solo lo necesario. El divorcio, el apartamento pequeño, la necesidad de privacidad. No mencioné a Daniel, no mencioné a Camila, todavía no. «Puedo configurar el fideicomiso para hoy», dijo Morrison. «El dinero estará en una cuenta nueva, en un banco diferente. Nadie excepto usted y yo sabremos de su existencia. Ni siquiera la lotería revelará su nombre. Oficialmente, el premio fue reclamado por el fideicomiso Las Palomas». «Perfecto». Una semana después de encontrar ese billete arrugado, $8.7 millones aparecieron en una cuenta bancaria que nadie sabía que existía. Después de impuestos, me quedaban aproximadamente 6 millones. No salté de alegría. No lloré. Me senté en la oficina del banco y firmé los papeles con mano firme, sintiendo cómo cada firma era como cerrar una puerta del pasado y abrir una ventana hacia algo nuevo. «¿Tiene planes para el dinero?», preguntó Morrison cuando salimos del banco. «Todavía no», mentí de nuevo, porque sí tenía planes, solo que no eran los que él esperaría. Volví a mi apartamento de $600, subí las escaleras que crujían, pasé junto a doña Mercedes, quien estaba barriendo el pasillo como hacía todas las tardes. «¿Cómo te fue en tu día, mija?». «Bien, doña Mercedes. Muy bien». Esa noche, saqué mi teléfono y abrí Instagram. Camila había publicado 6 veces en la última semana. Cada foto era una exhibición de la vida que estaba construyendo con mis cosas. Una foto del comedor de mi abuela, ahora restaurado y precioso en nuestro hogar. 300 likes. Una foto de ella usando el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Heredé estas hermosas perlas vintage. Me siento como una reina. 400 likes. Una foto de mis nietos en su nuevo patio gigante, donde instalaron una alberca inflable. Los niños merecen espacio para crecer y jugar. 500 likes. Y la más reciente, Camila y Daniel en la cochera, junto a mis 2 autos. Su y Su, somos tan bendecidos. 600 likes. En los comentarios, una amiga preguntó: «¿Y tu suegra? ¿Cómo está con todos estos cambios?». Camila respondió: «Elena está muy bien. Encontró un lugar perfecto para ella, más acorde a sus necesidades en esta etapa de su vida». A veces los cambios son bendiciones disfrazadas. Leí ese comentario 3 veces. Luego cerré la aplicación y llamé a Morrison. «Necesito que haga algo por mí», le dije. «Quiero comprar algunos activos, pero necesito que todo permanezca completamente confidencial». «¿Qué tipo de activos?». «Una casa. Nada ostentoso, algo cómodo, de 2 habitaciones, en un buen vecindario. Y quiero establecer un fondo para organizaciones que ayudan a mujeres divorciadas que quedaron sin recursos». «Eso es muy generoso de su parte. No es generosidad, es justicia». Morrison se quedó callado un momento. «¿Hay algo más?». «Sí. Necesito que investigue las finanzas de 2 personas. Mi hijo, Daniel Ruiz, y su esposa Camila Ortiz de Ruiz. Quiero saber exactamente cuál es su situación económica real. ¿Puedo preguntar por qué? Porque tengo la sensación de que están jugando con dinero que no tienen. Y cuando las personas juegan con dinero prestado, eventualmente el juego termina. Mientras tanto, seguí viviendo en mi apartamento de $600. Seguí comprando latas de frijoles. Seguí tomando el autobús. Seguí siendo invisible para el mundo. Pero ahora, cuando me miraba al espejo cada mañana, veía algo diferente en mis ojos. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo, más silencioso. Era poder. El poder de saber que mientras Camila publicaba fotos presumiendo una vida construida sobre mi desgracia, yo tenía los medios para cambiar todo. Solo tenía que esperar el momento correcto. Daniel llamó 2 semanas después de que me mudara. Era tarde, casi las 11 de la noche. «Mamá, ¿cómo estás?». «Bien, Daniel». «¿De verdad? Porque, bueno, sé que el apartamento no es lo ideal. Es lo que puedo pagar». Silencio incómodo. Luego, «Los niños preguntan por ti».
¿De verdad? Porque Camila dijo en Instagram que están muy felices en su nuevo patio. Más silencio. Mamá, no seas así. Así como, Daniel, honesta, directa, difícil, está siendo difícil. Intenté hacer lo mejor para todos. Lo mejor para Camila y para ti, yo no cuento en ese todos. Mamá, ¿necesitas algo, Daniel? Porque si no, estoy cansada. Solo quería saber cómo estabas. Ahora lo sabes. Estoy viva, todavía respiro, todavía existo, aunque aparentemente ya viví toda mi vida útil. Colgué antes de que pudiera responder. Miré el techo de mi apartamento, escuchando a los vecinos de arriba caminar pesadamente. En mi teléfono, una notificación. Camila acababa de publicar otra foto. Esta vez era de ella en un restaurante caro, con una copa de vino tinto y un plato que probablemente costaba $50. Date el gusto que mereces, decía el pie de foto. Sonreí en la oscuridad. Muy pronto, todos descubrirían exactamente qué se merecían. Morrison me llamó 3 semanas después con el informe financiero. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi vecindario, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Elena, comenzó, abriendo una carpeta manila. La situación de su hijo y su nuera es preocupante. Dime. Daniel perdió su trabajo hace 6 semanas. Fue despedido por reducción de personal. No se lo ha dicho a Camila. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Hablé con antiguos colegas. Aparentemente ha estado saliendo de casa cada mañana como si fuera a trabajar, pero pasa los días enviando currículums desde cafeterías. ¿Y Camila? Morrison pasó a otra página. Camila tiene 19 tarjetas de crédito, todas llegando al límite. Debe aproximadamente $63,000 en compras. Ropa, restaurantes, decoración para la casa. Dios mío. Las reformas que están haciendo en su casa, en tu antigua casa, las están pagando con un préstamo personal al 23% de interés. $45,000. Las mensualidades empiezan el próximo mes. ¿De dónde pensaban sacar el dinero para pagar todo eso? Morrison me miró con algo parecido a la lástima. Creo que asumieron que tu ex esposo los ayudaría, o que tú tenías recursos escondidos y eventualmente cederías. Yo no tengo nada. Ellos no lo saben. Y al parecer, Roberto también tiene problemas. Su negocio está en números rojos. Su nueva pareja resultó ser bastante cara. Me recosté en la silla, procesando toda esta información. Mi hijo, el que me quitó todo, estaba hundiéndose en un pozo de deudas mientras fingía una vida perfecta en redes sociales. ¿Cuánto tiempo les queda antes de que todo colapse? Pregunté. 2 meses, tal vez 3 si logran hacer malabarismos. Pero eventualmente los acreedores empezarán a llamar. Y cuando eso pase, perderán la casa, entre otras cosas. Esa noche, Camila publicó una foto de un bolso nuevo. Louis Vuitton, auténtico, $3,000 al menos. Me lo merezco, decía el texto. Después de todo el estrés de la mudanza y ayudar a mi suegra con su transición, necesitaba algo especial para mí. A veces tienes que darte amor propio. In self-care is blessed one's luxury life. Los comentarios estaban llenos de admiración. ¡Qué hermoso! Te lo mereces, amiga. Metas de vida. Nadie preguntó cómo podía pagar un bolso de $3,000. Nadie cuestionaba la narrativa perfecta que Camila había construido. Guardé el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento. Afuera, el callejón estaba oscuro. Una pareja discutía en el edificio de enfrente. Un perro ladraba a la distancia. Esta era mi vida ahora. Silenciosa, pequeña, invisible. Pero por primera vez no me sentía impotente. El colapso comenzó exactamente como Morrison predijo. 6 semanas después de su informe, Daniel finalmente llamó. Eran las 10 de la mañana de un martes. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasa? No por teléfono. ¿Puedo pasar a tu apartamento? Le di la dirección. Llegó 1 hora después en mi viejo Civic que ahora era suyo. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días,
la camisa arrugada. Se quedó parado en la puerta de mi apartamento, mirando el espacio diminuto, el colchón inflable todavía visible en la esquina, las cajas que nunca terminé de desempacar. Mamá, yo, no sabía que vivías así. ¿Qué esperabas, Daniel? ¿Un penthouse? Se sentó en la única silla que tenía, una que rescaté de la basura y limpié durante horas. Puso su cabeza entre las manos. Perdí mi trabajo. Hace 2 meses. Lo sé. Levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? ¿Importa? Continúa. Camila no lo sabe, no sé cómo decirle. Ella sigue gastando como si nada. Hice las reformas de la casa pensando que conseguiría algo mejor rápido, pero la economía está terrible y ahora no pueden pagar. Las tarjetas están al máximo. El préstamo de la casa vence la primera mensualidad en 2 semanas. No tengo el dinero, mamá. No tengo nada. Me quedé callada, observándolo. Este era mi hijo. El bebé que cargué, el niño que consolé, el joven del que estuve orgullosa. Ahora era un hombre quebrado, sentado en mi apartamento miserable, pidiendo ayuda después de haberme quitado todo. ¿Qué quieres que haga, Daniel? Necesito dinero prestado, solo hasta que encuentre trabajo. Tal vez 10,000 para cubrir las deudas más urgentes. ¿$10,000? Sé que es mucho, pero si no pago, vamos a perder la casa. Y Camila, si descubre que perdí el trabajo, que mentí todo este tiempo. ¿Qué, Daniel? ¿Te dejará? ¿Se enojará? ¿Te tratará como tú me trataste a mí? Se quedó callado. No tengo $10,000, dije, y era verdad. No en la cuenta que él conocía. Apenas tengo para sobrevivir el mes. Pero papá te dio algo en el divorcio. Tiene que haber. Tu padre se quedó con su negocio fallido y su novia cara. Yo me quedé con una pensión de maestra que apenas cubre la renta de este lugar. Mamá, por favor, ¿hay algo que puedas hacer? ¿Pedir prestado, hablar con papá, algo? ¿Hablar con tu papá? ¿El hombre que me dejó por una mujer de 30? ¿El mismo que no me ha dirigido la palabra en 3 meses? Daniel se puso de pie desesperado. No puedo perder todo. Los niños, Camila, la casa. La casa que me quitaste. Estaba divorciada. Necesitabas downsizing. Necesitaba un hogar y tú me pusiste en la calle. Se quedó mirándome y por primera vez vi algo en sus ojos, además de pánico. Vio vergüenza. Finalmente, después de meses, mi hijo estaba viendo realmente lo que me había hecho. Mamá, yo. Creo que deberías irte, Daniel. Por favor, tiene que haber algo. No hay nada. Y si lo hubiera, ¿por qué habría de ayudarte? Después de cómo me trataste, después de dejarme vivir así mientras Camila publica fotos de bolsos de $3,000. ¿Has estado viendo sus publicaciones? He estado viendo cómo construyen una vida de mentiras sobre los escombros de la mía. Daniel caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Los acreedores van a empezar a llamar. Si no puedo pagar, van a embargar la casa. Todo. Entonces perderás la casa, como yo la perdí. La diferencia es que a ti nadie te obligó. Tú elegiste esto. Se fue sin decir más. Escuché sus pasos bajar las escaleras. Escuché el motor del Civic encenderse. Mi Civic. Me senté en el piso de mi apartamento y esperé a que llegara la culpa. La culpa que siempre sentía cuando Daniel sufría. La urgencia de arreglar sus problemas, de sacrificarme por su bienestar. Pero no llegó. En su lugar, sentí algo diferente. Algo que tomó un momento en reconocer. Paz. Esa noche, Camila no publicó nada en Instagram. Por primera vez en meses, su perfil estuvo completamente silencioso. 2 días después, Daniel llamó de nuevo. Mamá, Camila sabe todo. Revisó los estados de cuenta, vio las deudas, se enteró del trabajo. Y su voz se quebró. Dice que esto es culpa tuya, que si no hubieras sido tan egoísta con el divorcio, si nos hubieras ayudado más, nada de esto habría pasado. ¿Y tú qué dices, Daniel? Silencio largo. Luego, en voz muy baja. No sé qué pensar, mamá. Ya no sé nada.
Cuando la noticia de los últimos resultados de la lotería se difundió por las noticias locales, mencionaron que el ganador del premio de 8.7 millones había sido finalmente identificado después de meses de especulación. El afortunado ganador optó por permanecer anónimo a través de un fideicomiso, decía el reportero. Camila me llamó esa misma tarde. Era la primera vez que ella me contactaba directamente en 4 meses. Elena, ¿viste las noticias sobre la lotería? Sí, las vi. Alguien de esta ciudad ganó millones. ¿Te imaginas? Mientras nosotros estamos hundiéndonos, alguien está nadando en dinero. Qué ironía, dije con voz neutral. Necesito que hables con Daniel. Está deprimido. No sale de la cama. Los bancos están amenazando con quitarnos la casa. Yo, no sé qué hacer, Elena. Era extraño escucharla usar mi nombre sin veneno. Era extraño escuchar miedo en su voz en lugar de arrogancia. ¿Por qué me llamas a mí, Camila? Porque eres su madre. Porque a pesar de todo, tú lo amas, ¿no? Sí, lo amo. Siempre lo he amado, incluso cuando él dejó de amarme. Él te ama, Elena. Solo estaba confundido. ¿Confundido o conveniente? Silencio. Luego, con voz pequeña. Cometí errores. Lo sé. Fui cruel contigo. Pero los niños no tienen la culpa. Van a perder su hogar. Ya perdieron un hogar cuando ustedes me echaron del mío. Esa noche, Daniel apareció en mi puerta. No había llamado antes. Simplemente tocó y cuando abrí, se dejó caer de rodillas. Mamá, lo siento tanto. No era teatro. Las lágrimas eran reales. El quiebre en su voz era genuino. Este era mi hijo desnudo frente a mí, sin las capas de arrogancia que Camila había construido alrededor de él. Fui un cobarde. Dejé que Camila te tratara así. Dejé que pasara todo porque era más fácil que enfrentarla. Y perdí a mi madre por eso. Lo ayudé a levantarse. Lo senté en mi única silla. Daniel, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Saqué mi teléfono y le mostré los estados de cuenta de mi fideicomiso. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras procesaba los números. El ganador de la lotería fui yo. Gané el día antes de que tu padre firmara el divorcio. 8.7 millones de dólares. Se quedó paralizado. Tú ganaste. Sí, y no les dije nada. Los vi caer, los vi sufrir y no moví un dedo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque necesitas entender algo, Daniel. Necesitas entender lo que se siente ser invisible, ser descartada, ser tratada como basura por las personas que más amas. Las lágrimas corrían por su cara. Lo entiendo, mamá. Dios, lo entiendo ahora. ¿Lo entiendes? ¿De verdad? Sí, respiré profundo. Voy a ayudarte, pero no porque me lo pidas, porque quiero que mis nietos tengan un hogar, y porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Mamá, pero hay condiciones. Camila y tú irán a terapia. Tú buscarás trabajo honestamente. Ella cortará todas las tarjetas de crédito. Y aprenderán a vivir con lo que tienen, no con lo que pretenden tener. Lo que sea, lo que pidas. Y una cosa más, Daniel. Me vas a dar las gracias cada día por el resto de tu vida. No con palabras, con acciones, con respeto, con amor verdadero. Asintió sollozando. Te lo prometo. Pagué las deudas más urgentes de Daniel y Camila. No todo, solo lo suficiente para que no perdieran la casa. El resto tendrían que ganárselo trabajando. Morrison estructuró todo a través del fideicomiso, con pagos mensuales condicionados a que cumplieran sus compromisos. Daniel consiguió trabajo 3 semanas después en una empresa más pequeña, con menos sueldo pero honesto. Camila, por primera vez en su vida, buscó empleo. Empezó como asistente administrativa en una clínica dental. Ganaba $11 la hora. Dejó de publicar en Instagram. Yo me mudé de mi apartamento de $600. Compré una casa modesta de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, nada ostentoso, nada que gritara «gané la lotería». Solo un hogar con luz natural, un jardín pequeño y espacio para respirar. Doña Mercedes vino conmigo. Le ofrecí la segunda habitación sin costo. Se convirtió en la familia que elegí, la hermana que nunca tuve. «Mija», me dijo mientras desempacábamos cajas en la nueva casa,
¿Por qué no te compraste algo más grande, más lujoso? Porque no necesito lujos, doña Mercedes. Necesitaba dignidad. Y eso no se compra, se recupera. Daniel y Camila vinieron a visitarme un mes después de la mudanza. Camila traía un pastel que había horneado ella misma. Sus manos temblaban cuando me lo entregó. Elena, yo. No tengo palabras para disculparme por cómo te traté. Entonces no uses palabras, usa acciones. Lo haré, te lo prometo. Miré a mi nuera, esta mujer que me había quitado todo, y vi algo diferente en sus ojos. El brillo de superioridad había desaparecido. En su lugar había algo más real, más humano. Miedo, sí, pero también humildad. El trabajo en la clínica me ha enseñado algo, continuó Camila. Veo a mujeres mayores todos los días, mujeres como tú, que criaron familias, que se sacrificaron toda su vida, y ahora están solas, con hijos que no las visitan, con dolores que nadie escucha. Y me pregunto, ¿seré yo así algún día? ¿Mis hijos me tratarán como yo te traté a ti? Depende de qué les enseñes, respondí. Si les enseñas que las personas valen por lo que tienen, entonces sí. Pero si les enseñas que el respeto se gana con amor, entonces tal vez tengas una oportunidad. Los niños, mis nietos, corrieron hacia mí cuando los bajaron del auto. Habían pasado 5 meses sin verme. Santiago, de 7 años, me abrazó fuerte. Abuela, te extrañé. Mamá dijo que estabas enferma. Estuve enferma del corazón, mi amor, pero ya estoy mejor. Daniel se quedó callado durante toda la visita. Lo observé jugar con sus hijos en mi jardín pequeño, empujando a Valentina en el columpio que había instalado. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero también más presente. Antes de irse, me pidió hablar a solas. Mamá, quiero que sepas que asistí a mi primera sesión de terapia esta semana. ¿Y? El terapeuta me preguntó cuándo dejé de verte como persona y empecé a verte como obligación. No pude responder porque me di cuenta de que ni siquiera recordaba el momento exacto. Fue gradual. Camila hacía comentarios. Yo los dejaba pasar. Ella tomaba decisiones. Yo asentía. Poco a poco, dejé de defenderte hasta que dejé de verte. ¿Y ahora? Ahora te veo, mamá. Y me avergüenza lo que veo. Me avergüenza lo que te hice. La vergüenza no cambia el pasado, Daniel. Solo las acciones cambian el futuro. Lo sé. Por eso te traje esto. Sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había un contrato escrito a mano, firmado por él y por Camila. Es un compromiso, visitas semanales con los niños, ayuda con lo que necesites en la casa y una promesa de que nunca, nunca volveremos a tratarte como invisible. Tomé el papel, estaba arrugado, las firmas eran temblorosas, pero era real. ¿Y si vuelven a caer en los viejos patrones? Entonces tendrás derecho a desaparecer de nuestras vidas, y lo entenderíamos. Los meses siguientes establecí el fondo para mujeres divorciadas que quedaron sin recursos. Le puse el nombre de mi madre, Fundación Rosa Méndez. Ayudábamos con renta, comida, asesoría legal. Cada mujer que ayudábamos era yo hace 6 meses. Cada una tenía mi historia con diferentes nombres. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a España, a las playas de mi infancia que solo conocía por fotos. Caminé por Barcelona, comí paella en Valencia, lloré en la Sagrada Familia, no por tristeza, sino por belleza, por libertad. Daniel y Camila cumplieron su palabra. Visitas cada domingo. Los niños pasaban tardes conmigo. Daniel arreglaba cosas en mi casa sin que se lo pidiera. Camila aprendió a cocinar y me traía comida. No era perfecta, pero era honesta. Un año después de encontrar ese billete arrugado, estaba sentada en mi jardín con doña Mercedes, tomando té mientras el sol se ponía. ¿Eres feliz, mija?, preguntó. Pensé en esa pregunta, en todo lo que había perdido y ganado, en la casa que me quitaron y la paz que encontré, en el hijo que me traicionó y el hombre que lentamente estaba volviendo a ser. Soy libre, doña Mercedes, y a veces la libertad es mejor que la felicidad. Esa noche, antes de dormir, abrí mi Biblia. El billete de lotería seguía ahí, entre las páginas de Proverbios,
marcando el versículo que mi madre siempre citaba: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen. Lo leí en voz alta y por primera vez entendí que ese honor tenía que ser mutuo, que los padres también merecían honor, que las madres también merecían ser vistas. Me quedé dormida con una sonrisa, sabiendo que mañana despertaría en mi casa, con mi dinero, con mi libertad intacta, y que si Daniel volvía a olvidar quién era yo, esta vez no esperaría a que recordara. Esta vez simplemente viviría mi vida sin disculpas, sin culpas, sin esperar que otros validaran mi existencia. Porque finalmente, después de 64 años, había aprendido la lección más importante. La única aprobación que necesitaba era la mía. Para seguir acompañando las historias de Sombra de la Tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.